buenas noches. Muchas gracias por estar conectados nuevamente el día de hoy para poder hablar de este tema tan importante como son las heridas que posiblemente adquirimos en infancia y que no nos hemos dado cuenta o quizás sí. Hemos invitado a una extraordinaria ponente. Muchas gracias, Elena, por aceptar compartir todos tus conocimientos. Elena es una extraordinaria profesional pues, de la salud emocional. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, cuenta con maestría en psicología clínica, con orientación en terapia familiar, también en el UPAEP, maestría en matrimonio, familia del Instituto de Ciencias para la Familia en la Universidad de Navarra, en España, así como una especialidad en diagnósticos psicológicos para niños, adolescentes y adultos. Actualmente es candidata a doctorado por la Facultad de Medicina en el área de neurociencias y cognición de la Universidad de Navarra con el proyecto de investigación Predictores del éxito para el matrimonio. Es fundadora y directora de Marca Familia. Muchas felicidades por este nuevo proyecto también, Elena. En el campo profesional, pues Elena se desenvuelve como terapeuta individual de pareja y familia desde el año de 1999. Y la verdad que conozco a varios pacientes tuyas y en verdad muchísimas gracias pues por dar este acompañamiento en sanar heridas y lograr ver ese maravilloso ser que todos estamos llamados verdaderamente a compartir con el mundo que nos toca. Bienvenida, Elena, muchísimas gracias y ahora sí que estamos súper emocionados de poder compartir pues toda tu expertise. Gracias, Lili. Estoy pues agradecida, me siento muy elogiada por la invitación. Quiero también felicitarles por este proyecto. Me parece que este proyecto de Vive Mujer es una iniciativa noble, es una iniciativa que puede hacer mucho bien y pues yo que te conozco de tiempo atrás, sé que eres una mujer que no para buscando ayudar, servir. Así que pues me parece una etapa extraordinaria en tu vida que estés dedicando tu tiempo con entusiasmo a esto y pues nada, agradecida de verdad por esta oportunidad. El tema es maravilloso, yo espero que las personas que amablemente nos acompañan saquen mucho provecho del mismo. Así que yo a las indicaciones, si ustedes así me lo indican, yo comienzo a la hora que me digan. Pues claro que sí, vamos a empezar a preguntarnos cómo te sientes, Elena. Yo me siento sumamente contenta y muy agradecida, en verdad. O sea, me llena el alma tenerte el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Lili. Pues yo me siento también muy agradecida, muy conmovida por tu cariño, porque todos los mensajes que me has ido haciendo llegar desde la invitación hasta poquito antes de conectarnos han sido justo como mostrando mucho cariño y me siento muy contenta. Me conectas a Puebla, que tengo ya un año de no ir a ver, no he visto a mis papás, con lo cual también has sido una especie de medio para sentirme muy vinculada a Puebla. Te lo agradezco mucho. Pues bienvenida y todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, pues bienvenidas a las personas que ya nos acompañan a través de las redes. Voy a permitirme compartir la pantalla para que podamos todos ir siguiendo la presentación y creo que visualmente ayuda a que, pues a que vayamos acompañando el contenido de esta conferencia. Miren, el tema de heridas emocionales es un tema apasionante, es un tema del cual seguramente los que nos están siguiendo no es la primera vez que lo escuchan. Hay muchos autores que han escrito, que han investigado, que inclusive son conferencistas con relación a este tema y como todo en la vida, pues mi manera de aportar a este tema pues era muy personal, deseando de corazón pues que tengan ustedes pues un enriquecimiento. Y quisiera yo partir con una frase que alguna vez le leí a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, a quienes ustedes seguramente pues han escuchado, conocen, y él decía algo interesante, dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Miren, es verdad, el tema de las heridas, es decir, de los recuerdos dolorosos, del sufrimiento que hemos tenido en la vida, de las cosas que nos han pasado, tienen una enorme relevancia, pero la tienen todavía mucho más si de alguna manera nosotros con nuestra forma de
traerlo a la mente, a la memoria, al presente, solemos incluso a veces actualizar ese dolor, engrandecerlo o inclusive vivir condicionados bajo ese peso de dolor. Nadie escapa a haber tenido, yo diría que los dos inicios de lo que puede ser el camino de una herida. ¿Y por qué digo dos? No porque sean exclusivos, pero generalmente sufrimos heridas cuando hemos tenido o un evento traumático, y hay gente que tiene eventos traumáticos a muy corta edad, ¿no? La separación de los padres, la muerte de uno de los padres, la muerte de un abuelo o abuela que hacía de cuidador. Todo esto es un evento traumático, un abuso sexual, probablemente el abuso psicológico, físico por parte de una persona que tendría más bien que estar cuidando de ti. Todo esto genera una especie de huella emocional a la que le llamamos herida. Pero también quiero decirles que puede que no tengamos eventos traumáticos que recordar, es decir, alguna foto que colgar como está en esta imagen, pero probablemente en nuestra vida ha habido carencias. Quiere decir que hay cosas, que hay actividades, actitudes por parte de las personas a quienes hemos sido encomendadas en el cuidado, en la protección, en el cariño, y que lamentablemente por razones diversas no hicieron esa figura de protección que merecíamos nosotros, sobre todo por la edad, haber tenido. Y entonces sucede que vamos generando en nuestro corazón y en nuestra mente una especie de repertorio de conductas, de memorias, que como nos lo indica esta imagen, imaginen ustedes que pudieran tener la posibilidad de acordonar, ¿no?, alguna habitación que para ustedes fuese importante en su casa y que tuvieran la oportunidad de que todos aquellos eventos y aquellas carencias emocionales a lo largo de su vida hubieran podido quedar plasmadas en una imagen y que ustedes a lo mejor tuvieran la posibilidad de ir cronológicamente ubicándolas. Imaginen la cantidad de tiempo que pasaríamos mirando una a una esas imágenes, recordándonos de niños, probablemente bajo la humillación de alguien, de algún compañero, de alguna compañera, de un profesor, de una profesora, incluso lamentablemente de algún familiar, nuestros propios padres, hermanos, del abuso, la traición, o inclusive de la falta de cuidado y protección por parte de quienes nos debieron haber en ese momento dado todos estos elementos para crecer fortalecidos, ¿no?, en nuestro sentido de valía. Cuando todas estas cosas suceden, es verdad que no podemos evitarlas, ¿no? ¿Qué más quisiéramos esconder esos recuerdos, esas fotos, ¿no? O incluso clausurar todo un cordón. Hay gente que me dice, mira, no recuerdo en lo absoluto mi vida de tal a tal edad. Y es probable que ese no recuerdo sea verdadero, pero a lo mejor su sistema de memoria emocional hace una especie de bloqueo porque realmente a lo mejor no hay algo que de manera especial valga la pena recordar y que a lo mejor lo que con más facilidad surge o pudiera surgir en su memoria es doloroso. Pero resulta que ninguno de nosotros estamos capacitados, habilitados para arrancar lo que hemos vivido, lo que hemos tenido y lo que no hemos tenido. Realmente son circunstancias que son parte de nuestra vida, que es justamente todo este cordón biográfico que tendríamos que reconocer como parte de lo que somos y de quienes somos. Y entonces, ¿qué nos queda, no? Hoy que queremos un poco alentar, como bien decía Lili, con un sentido de mucha ilusión, de mucha esperanza, nos queda reconocer y aceptar lo que ha sido nuestra vida con sus enormes eventos traumáticos y sus grandes carencias, pero aprender a recordarla y a contarla de una manera que nos sea mucho más edificante, que no neguemos el dolor, pero que el dolor hoy, como cicatrices de guerra, ¿no? Cuando dos niños, yo veo a mis hijos que están discutiendo en dónde se hicieron tal o cual cicatriz, que en qué evento de algún campamento y demás, pues realmente hablan con heroicidad, ¿no?, de esa herida. Probablemente no podamos sentirnos a un nivel de orgullo o de satisfacción por algún dolor atravesado a lo largo de nuestra vida, pero sí podemos hacer un reconocimiento digno, respetuoso de lo que ha sido nuestra vida y que nos ha hecho de alguna forma ser quienes somos. Y aquí es donde creo que tiene una enorme validez la frase de Gabriel García Márquez. Fíjense, la gran amargura de las personas o personas que pueden vivir con una sensación de a lo mejor no tener la vida que hubiesen esperado,
créanmelo de verdad, porque dedico muchas horas a la terapia, que reconociendo y respetando lo que ellas o ellos hablan sobre su dolor, muchas veces no dista de vidas profundamente también sufridas que han aprendido a reconfigurar su dolor. Y entonces no es aquí una especie de medición de qué tanto nivel de sufrimiento he tenido, sino de la manera en cómo ese sufrimiento reconfigura la persona que eres. Y miren, aquí es importante lo siguiente, yo siempre suelo decir que las heridas se viven, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de haber hecho teatro a lo largo de su vida, no de haber hecho al teatro, ¿no? O sea, cuando montamos ciertos dramas, no, sino de haber vivido una puesta en escena, subirte a un escenario, que se apaguen las luces, que un reflector te apunte directo, o que hayan asistido a mirar alguna puesta en escena. Y recordarán ustedes que a veces para darle centralidad o a un personaje o a una situación se apagan las luces y el reflector apunta hacia aquella persona o hacia aquella situación que se quiere magnificar o engrandecer. Así así actuamos y recordamos las heridas. Resulta que muchas veces a lo largo de nuestra vida con diversas personas tendremos sin fin de experiencias. Sin embargo, lamentablemente la herida apaga las luces del resto de las experiencias y pone el reflector solo alumbrando a aquel momento, aquel dolor que pareciera que dejó una marca en mi corazón. Y que por eso muchas veces hay personas que de verdad, con un profundo realismo en la terapia, te dicen: yo no recuerdo nada bueno de mi padre, nada bueno de mi madre, nada bueno de esta experiencia de mi niñez. Cuando no podría yo poner en duda esa percepción, porque la percepción en terapia es bastante real. Por lo menos es el punto de partida para cualquier persona que está buscando sanar. Pero lo que sí es verdad es que cuando comenzamos a revisar otros elementos como los que ven ustedes aquí reflejados, somos capaces de ir como un poco subiendo cada uno de estos switch que me permite ir iluminando otros momentos o enfoques o perspectivas diferentes de una situación en la que yo no la veía así. Yo la veía diferente, yo sentía que mi padre me odiaba, que mi madre no me reconocía, que lo único que sucedía es que la vida no me daba lo que yo creía merecer. Y entonces aquí les pongo frente a ustedes algunos elementos que creo importantes porque yo me he dado cuenta, como lo dice el título, que son factores que influyen en la forma en cómo se conforman las heridas emocionales y el dolor en nuestra vida. Lo primero es que es bueno que siempre, yo siempre lo pongo como un ejercicio psicohigiénico, es muy bueno detenernos a analizar el estilo de paternidad y maternidad que tuvieron nuestros padres. Vale la pena siempre pensar que papá y mamá nos anteceden y que hay cosas de su historia, de su corazón, de su intencionalidad que nunca llegaré a conocer. Incluso hay tramos de su vida que yo jamás sabré qué heridas mi padre y mi madre traían a cuestas y a lo mejor a través de las cuales lamentablemente intentaron educarme y amarme. Y entonces tengo que saber que a lo mejor ese estilo de paternidad también estaba profundamente ofuscado por sus propias heridas que provenían de sus propios padres, del entorno en el que creció. Y también nos ayuda a entender de qué estamos lastimados. Cuando tenemos padres profundamente autoritarios, probablemente dejen en nosotros una sensación de rechazo, de subyugación, de sentirnos subordinados, de no sentirnos suficientes en la vida. Cuando tenemos padres a lo mejor muy negligentes, que pasan de nosotros, que bien podríamos desaparecer nosotros un poco de la escena del hogar y que ni siquiera imaginaban ni les importaba aparentemente el destino que teníamos. Y a veces eran padres que estaban profundamente inundados por algún dolor que no lograban elaborar y que lamentablemente parecía que no los ponían en una condición de idoneidad para ejercer con mayor responsabilidad su estilo de cercanía, de protección y de cuidado. Yo no quiero ni pido con esta conferencia que evidentemente cerremos la posibilidad de reconocer los grandes errores que pudieron haber cometido nuestros padres.
De hecho, parte de la curación, ya lo veremos en su momento, es aceptar incluso que el estilo de paternidad y de maternidad de mis propios padres pudo haberme hecho un daño, de qué tipo de daño hablo y qué efectos ha traído esto en mi vida. Por otro lado, también es importante, sumado a lo anterior, que miremos si realmente los rasgos de personalidad que también podemos poseer pueden llegar a generar una especie de fragilidad o de vulnerabilidad de la cual probablemente me ponga con un mayor sometimiento a vivir una herida, y lo explico. Yo en ocasiones que he dado talleres de temperamento y de rasgos de personalidad, pues evidentemente hay personalidades, hay que saberlo, hay personalidades defensivas, hay personalidades más predisponentes a la negatividad y hay personalidades profundamente sensibles. Y a veces cuando las personas somos sensibles, solemos vivir la interacción con los demás como si fuese una especie de nivel superior en la forma en cómo soy tratada. Es decir, si una persona está relacionándose conmigo y me habla de tal o cual manera, probablemente algún rasgo de personalidad en mí me predisponga a que yo tome a mal o como si fuese un ataque personal lo que la otra persona simplemente está expresando. Quiere decir que es verdad, necesitamos revisar nuestra personalidad porque a veces puede ser justamente el contenido que propicia que algo que sucede haga que yo magnifique o minimice una situación dolorosa. De hecho, cuando hemos hablado de personas resilientes, evidentemente es un conjunto de cualidades lo que puede rodear a una persona capaz de afrontar la adversidad. Pero también es verdad que son personas que tienen rasgos de personalidad favorables que les permiten muchas veces, no solo eso, pero muchas veces les ayudan a reconfigurar el dolor de una manera diferente. También quiero hablar de la edad. Miren, por eso cuando hablamos Lili y yo de cómo titular esta conferencia, ambas estábamos de acuerdo en situar el tema de la infancia. ¿Por qué se habla tanto de heridas emocionales y nos remitimos a la edad de la infancia? Porque miren, la infancia es la etapa más frágil de la vida de un ser humano. Realmente lo que necesita un ser humano a esa edad es ser cuidado, es ser provisto especialmente de tres cosas: de cuidados, de protección y de cercanía empática, de cariño. Cuando esto no llega, es probable que se puedan formular eventos traumáticos o situaciones de carencia mucho más graves que las que podamos vivir cualquier adulto en edades posteriores. No dudo ni muchísimo menos que haya personas como los migrantes, como los excluidos de la sociedad, que a veces de verdad vienen viviendo un tiempo muy difícil del cual pueden con dificultad restablecerse. Sin embargo, se tiene probado que cuando un niño comienza a sufrir desde muy temprana edad, probablemente esto se vuelva un camino mucho más duro para poder superar las heridas. Entonces, es importante que lo sepamos. De ahí que sea muy importante que las personas adultas, a quienes hoy les hablo, y que estamos finalmente siendo responsables de menores, notemos la gravedad de la forma en cómo nos vinculamos a estos menores, porque requieren ser cuidados en una medida mucho mayor de la que podríamos nosotros imaginar. Por otro lado, el tipo de experiencia, ¿no? También resulta y sucede que hay experiencias muy dolorosas en el sentido en que puedo yo tener una experiencia de un abuso, y a veces es muy duro saber que el abuso o la desconfianza proviene de un ser querido. Y entonces, en la medida en que la experiencia y con quién la viví tenga mucho mayor significatividad en mi vida, pues es mucho más dura de afrontar y de superar. También el tema del entorno. Miren, yo pienso, y hoy lo sabrán ustedes, que este entorno de este año que concluyó y este que estamos comenzando, donde nos ha puesto a todos frágiles debido a pues a la enorme visión que hemos tenido de nuestra propia vulnerabilidad. Es un entorno que lamentablemente está permeado por una pandemia que no cesa, que ha generado estragos, pérdidas de seres queridos, que sigue de alguna manera dejando y seguirá dejando efectos
a nivel familiar, afectivo, a nivel social, económico, pues realmente creo que esto hace un caldo propicio para que las heridas puedan darse con más facilidad. Miren, las personas que nos dedicamos a la terapia, y ustedes seguramente lo sabrán o lo habrán escuchado, realmente hemos incrementado muchísimo la necesidad de atención a otras personas porque ha crecido enormemente el nivel de depresión, de ansiedad, de violencia al interior de los hogares, porque lo cierto es que el entorno pesa mucho. Por eso muchas veces lo que se le pide a quienes son padres es que faciliten entornos armónicos y funcionales a las familias, en donde los niños puedan crecer justamente en un entorno armónico que les permita desarrollar mucho mejor pues todas sus potencialidades. También depende bastante si los problemas se han solucionado o no, es a lo que se refiere con la palabra soluble o no soluble. No sé si ustedes lo han visto, a mí me ha resultado muy doloroso a veces acompañar a personas en terapia que probablemente tienen una enfermedad, ¿no? Lamentablemente hace tiempo atendía yo a una mujer que tenía un cáncer muy avanzado, que había dado ella una batalla profunda y larga al cáncer, y lamentablemente en ese acompañamiento terapéutico ella murió, ¿no? Entonces hay problemas que no tienen solución, y cuando hablo de enfermedades o a veces de rompimientos familiares muy duros o de situaciones que pudiste haber vivido de niño o de niña, pues a lo mejor son cosas que no tienen solución y que lo que tenemos que aceptar es justamente que no tiene solución para poder comenzar a configurar una visión distinta de aquello que me pasa. Miren, también es importante que lo sepamos, por eso ahora a través de Marca Familia estamos dando continuamente talleres de heridas de la infancia, porque estamos convencidos, como lo están otras muchas instancias que ofrecen ayudas valiosísimas, que el soporte emocional y social como este que Vive Mujer ofrece es fundamental. Ayuda a generar resortes de un sostenimiento que puede llegar a generar, la verdad, sociedades más compasivas. Yo creo que no hay cosa más grave que sentir que somos arrojados a la nada y que no hay ni siquiera persona que te sostenga. Es probable que si alguien de ustedes que me escucha haya vivido un enorme evento traumático sin haber tenido la oportunidad de recibir el apoyo debido tras haberlo vivido, que es justo lo que habla de la situación previa y presente, pues realmente puede ser que se haya agravado. Y aquí hablo de los abusos sexuales, que lamentablemente muchas veces las mujeres, niños o personas que reciben un abuso, en ocasiones pueden no lograr salir adelante como hubiese podido ser si hubiesen recibido el apoyo, pero es que muchas veces estos abusos son silenciados o son incluso negados por los familiares como si no hubiesen existido. Y aquí la situación previa y presente es realmente reflexionar qué tanto las heridas del pasado realmente tienen una presencia real aún en mi vida, ¿no? Entonces, miren, con esto yo lo único que quisiera es que nos diéramos cuenta que podemos analizar un evento que me parece doloroso o un tramo de mi vida o una situación o una vinculación con alguna persona de la cual yo he sufrido o creo que ha afectado mucho mi vida, si nos ayudamos analizando cada uno de estos puntos que puse delante de ustedes. También quiero decirles que, miren, dependiendo de los cambios que la vida tiene, hay heridas que disminuyen y otras que aumentan. ¿Cómo explico yo esto? Miren, ya perdonarán un poco mi diseño, pero bueno, creo que la idea de lo que les voy a transmitir quedará clara. Yo estoy cierta que en los primeros años de vida, por eso les hablaba que la edad es un factor importantísimo a tener presente, porque justo en la medida en que una herida aparece, surge, o un niño tiene una carencia más corta edad de lo que lo puede tener una persona mayor, realmente genera, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, ¿no? Esto es una especie de espiral que para mí es la explicación del paso del tiempo en nuestra vida afectiva. Seguramente ustedes han visto cómo en la historia hacen líneas del tiempo, ¿no? Y entonces a lo mejor decimos, vamos a ver los eventos más importantes a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces situamos el 1945, Segunda Guerra Mundial, y nos vamos dando cuenta, a lo mejor, si eso es lo que queremos revisar, los eventos que linealmente han pasado desde ese año
hasta el año que establezcamos. Resulta que a nivel emocional no sucede así, por lo menos bajo mi perspectiva. La complejidad emocional funciona más que en linealidad, a mi modo de ver las cosas, funciona a manera de espiral, donde este núcleo que estoy señalando con el cursor es justamente el inicio de nuestra infancia, donde todas estas necesidades emocionales buscan ser cubiertas, la necesidad de vinculación con otras personas, la necesidad incluso de una creciente autonomía, porque los niños van adquiriendo capacidad de caminar, capacidad de controlar esfínteres, porque van a través del lenguaje hablando de sus propias necesidades, porque incluso van teniendo una extensión social en la elección de amigos, luego en la elección de una pareja, de un estilo de vida. Entonces hay muchas necesidades, la necesidad de espontaneidad, de hablarte de mis propias necesidades emocionales. Cuando algo sucede aquí, en este núcleo, resulta que deja una huella, es esta herida de la que hemos venido hablando, que no necesariamente los efectos de esa herida los vemos de manera inmediata. De hecho, muchas películas, ¿no? La de Castillos de Cristal, la del Príncipe de las Mareas, nos damos cuenta que la infancia puede ser la lucha por la supervivencia, ¿no? Decir, bueno, no puedo hacer nada, no puedo tomar maletas e irme de casa, aunque hay quienes se van a corta edad, lamentablemente. Lo que hacemos es sobrevivir a muchos dolores que podemos a veces experimentar. ¿Cuántos niños, por ejemplo, en una etapa escolar niegan y cierran el paso a hablar del acoso y de lo que le daña otro compañero u otros compañeros? Lo cierran. Sucede que los efectos de estas heridas, dependiendo de qué herida y cuándo la tuve, pueden aparecer mucho tiempo después. Y a veces aparecen, como aquí lo pongo, con esta línea blanca, con esta especie de ráfaga de luz, porque a lo mejor dependiendo, ustedes, pongo un ejemplo breve, ¿no? Supongan que ustedes lamentablemente vivieron el abandono de alguno de los padres, sea porque se murió, sea porque se fue de casa y se separó de mamá o de papá, dependiendo de quién haya hecho ese abandono, o sea porque era un papá presente ausente, ¿no? En casa sin estar, absolutamente distraído e indiferente de mi persona, absolutamente desinteresado en mis necesidades, ¿no? Y a lo mejor esto queda ahí, donde yo lo sobrevivo. Tiempo después es probable, ¿no? Supongamos que aquí donde voy moviendo el cursor vamos aumentando en edad y a lo mejor estamos en la etapa escolar y a lo mejor un niño en la etapa escolar puede llegar a tener cierta distracción, aunque una especie de tristeza, pero cierta distracción en su rendimiento escolar, en los amigos de clase, pero resulta que hace una reaparición en el momento que hago yo una elección de pareja. Y me doy cuenta a veces, desgraciadamente, que suelo elegir aquello que pareciera evidenciar y perpetuar mi propia herida. Y entonces hay muchas mujeres u hombres que dicen, no es posible que haya elegido a una persona que con su actitud pareciera mantenerme abandonado toda la vida, ¿no? Aquí es donde justo yo explico cómo un evento traumático, una necesidad no cubierta y que lamentablemente no ha sido vista o tratada, ya sea por razones de edad, ya sea por razones de no haberla expresado, es probable que reaparezca en su propio contenido, es decir, aquí en la vinculación, en este caso con una pareja, mucho tiempo después. Y entonces esto nos puede hacer entender, porque hay gente que dice, ¿no? A lo mejor llega una chica o un chico a terapia y dice, oye, mira, yo estoy o quiero trabajar esto, ¿no? Y comienza a hacer aparentes avances y de repente dice, a ver, cometí el mismo error, ¿qué? ¿Quiere decir que no he avanzado nada? Claro, porque lo está viendo con linealidad, es decir, piensa que como la ranita de las matemáticas había avanzado 3, pero retrocedió 5 y entonces dice, estoy peor que antes, no he avanzado. No es que no hayas avanzado, es que no has mirado el evento presente a la luz de una herida pasada. Y probablemente lo que tienes que aprender a curar en ese sentido es el abandono. No es que no sepas amar ni no sepas elegir, es que no has sabido mirar esa herida de abandono que parece que reaparece en esa elección,
pero que hoy tienes la oportunidad de mirarla con una mirada de potencial adulto saludable y maduro que puede elegir una circunstancia distinta para su vida. Entonces, me parece que esto es importante que lo sepamos. Sucede que hay muchas cosas a lo largo de nuestra vida que nos pueden, ¿no? Esto que les pongo aquí es una especie de lista que pueden ustedes tener presente para que puedan ayudarse y darse cuenta si pueden traer, evidentemente, ciertas heridas desde el pasado. ¿A qué le hablo de creencias? ¿No? Hay personas que tienen la creencia de ser inútiles, de no poder ser amados, tienen la creencia de que en la vida van a encontrar a alguien que realmente les haga sentir importantes, tienen la creencia de no poder lograr nada, ¿no? A veces tenemos que revisar nuestras creencias. La creencia no es solamente esta fe que puedan o no profesar, sino más bien es esta idea, que además es más allá de una idea, es este arraigo de lo que yo creo acerca de mi propia vida. A veces son las creencias las que sostienen lamentablemente la baja autoestima, mi incapacidad de salir adelante, ¿no? La creencia de que mis padres no me amaron. Entonces tenemos que aprender a revisar esas creencias. También yo les invitaría, que también es un ejercicio interesante, a darnos cuenta si en ocasiones cometemos el error de ubicarnos en superioridad. Cuando una persona tiene un deseo forzoso y parece que es sistemático de estar por encima de los demás, de generar una especie de competencia, de estar atento o atenta a lo que otros hacen para saber y medirse con relación a lo que otros hacen o dejan de hacer, pues me parece que tenemos que revisar, ¿no? Si no tenemos ahí una herida de injusticia en donde a lo mejor lamentablemente nunca nos sentimos valorados por quienes éramos, sino por lo que hacíamos. Y a veces también podemos tener carencias grandísimas donde nunca aprendimos a mirar a lo mejor nuestros límites porque creíamos que papá o mamá tenían para con nosotros metas inalcanzables que al no lograrlas, pues yo lo que hice fue como simular, ¿no? Y entonces yo ahora soy quien aplasta a los demás, quien mira los defectos de los demás y yo me siento con una falsa superioridad que no es otra cosa que un globo inflado y lleno de aire, de nada. También es importante, ¿no?, que nos demos cuenta si tenemos un exceso de necesidad de atención, de reconocimiento y de cumplidos. Hoy nos estamos topando con nuevas adicciones, algunas de ellas muy lamentables, porque tenemos una necesidad imperiosa del like, del seguimiento, de la popularidad, del reconocimiento, que a veces puede llegar a ser una fuerte enfermedad de dependencia emocional. Otra cosa que hay que revisar es la crítica y el juicio que hacemos hacia otras personas, el no saber escuchar, ¿no? El tener una comunicación defensiva con los demás, el justificarme todo el tiempo, buscar culpables, ¿no? Ante cualquier acusación es, a ver, yo no fui, pero también él, pero es que tú no has visto, ¿no? Y jamás lograr apreciar probablemente, aunque con dolor, pues la propia culpa que pude ver yo establecido. No vivir el presente, vivir arraigada y cuánta gente, ¿no?, pues entiende su presente y su futuro con relación a su pasado. Es decir, yo no puedo salir adelante mientras no mi padre, mi madre, tal, no venga y me pida perdón. Cuánta gente también se esconde en el tener o en el hacer por no mirar su ser, o utilizar la comparación como yo decía, o ser en exceso complacientes, estar casi que a medida de los demás o profundamente demandante de que mi padre, mi madre, mi pareja, mis hijos estén sobreatentos de mí. Estas son algunos síntomas que valdría así como de repente, ¿no?, nos invitan a nivel de salubridad a revisar ciertos síntomas para descartar, en este caso, lamentablemente, la tan difundida pandemia del COVID. Pues aquí yo les diría, estas son la especie de lista que tendríamos nosotros que revisar para saber u orientar más o menos nuestra reflexión de por dónde podría venir una posible herida. Porque miren, en la misma medida, ¿no?, y esto es un asunto muy interesante, lo dice Liz Bourbeau en un libro que les recomiendo ampliamente lean, La sanación de las 5 heridas. Ella dice que difícilmente lograremos un punto de madurez en la vida cuando no comenzamos a darnos cuenta que en la misma medida o en el mismo grado en el que yo me amo, amo a los demás y percibo que los demás me aman.
Quiere decir que cuando una persona aparentemente señala que ella puede que tenga problemas para respetarse, para darse un lugar, para sentirse valorada, pero ella ama muchísimo a los demás. Dice, no, yo, a ver, mi entrega a los demás es de verdad sin condiciones, pues habría, ¿no? No dudo que quiera tener una entrega sin condiciones, pero valdría la pena que revisáramos por qué este triángulo no puede ser tan equilátero como el que intenté poner frente a ustedes. A veces puede tener sus variantes, pero lo cierto es que tenemos que tratar de igualar estos lados, es decir, jamás tendré un genuino y desinteresado amor por los demás si no comienzo por tenerlo conmigo. De lo contrario, probablemente viva yo un engaño, ¿no? A lo mejor inconsciente, de pensar que amo a los demás cuando a lo mejor los necesito. Y necesito sentirme valiosa, valerosa a través de la entrega que hago. Esta es una de las grandes razones, sobre todo, perdón que lo diga, seguramente hay un público de hombres y mujeres, pero a las mujeres sucede que viven enormes decepciones porque dicen yo que me entregué, yo que le di, hablando de los hijos, hablando de la pareja, cuando la verdad lo que tenemos que hacer es un detenimiento dignísimo de saber que aquello que entregas tiene que comenzar contigo, para que también la forma en como tú recibas el amor que otras personas te den, pues también tenga este sentido de purificación, de decir, a ver, ahora sí que la gente puede estar en paz conmigo, no me debe nada, no demando nada, no espero nada, y no quiere decir este desinterés insano de decir me es indiferente, no, sino que no esté yo tan al pendiente de lo que reciba para sentirme bien en la vida y bien conmigo mismo. Entonces, quiero nada más rápidamente repasar porque se nos va acabando lamentablemente el tiempo y quiero ver si y atender algunas de las preguntas. Miren, esta autora de quien yo les hacía mención, Liz Bourbeau, que tiene 2 libros, las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, y 14 años después sacó el libro de la sanación de las heridas, que incluso me animo a decir que les recomiendo más este segundo. Ella habla de 5 heridas. No son solo 5 heridas las que podemos tener, ¿no? Es una manera de agrupar lo que ella a lo largo de su vida ha venido trabajando en talleres. Yo en la práctica terapéutica me ha sido muchas veces notorio ver algunas de ellas. Les quiero decir que esta de rechazo y la de abandono son las más dolorosas. La persona la vive con mucho dolor porque percibe justamente que que quien es no ha sido aceptada y no ha sido valorada como para que quienes debieran haberse quedado y les debieran haber amado permanecieran allí o dieran este cariño desinteresado e incondicional. ¿Qué sucede con la herida de rechazo? Bueno, pues es probable que desde muy corta edad, incluso, ¿no? Ella maneja la posibilidad que desde el vientre, la persona que comienza a configurarse en el vientre de su madre haya vivido una especie de rechazo, por lo que haya sido, por razones donde la madre no podía sostener esa maternidad, donde no se sentía respaldada, y pareciera que dependiendo del nivel de rechazo, genera en la persona una actitud de ser evitativa, de vivir recluida, ¿no? Entonces pueden ser las típicas personas que se guardan de estar en relación con los otros porque tienen miedo a nuevos rechazos. No, yo voy a hablar de manera muy genérica, ¿no? Más o menos cuáles pueden ser las conductas. El tema del abandono. La herida de abandono es cuando el padre, como yo les decía, literalmente se va de casa o el padre está presente ausente o el padre de alguna manera muere, ¿no? El padre muere, evidentemente no es algo que estuviese en su voluntad, pero yo vivo esto como un abandono y genera que mis relaciones sean dependientes. Lo noto en la enorme incapacidad que tengo para sentirme capaz de salir adelante, siempre requiero de alguien, busco a ese alguien con mucho afán. A veces es la explicación de las enormes relaciones de dependencia que a veces lamentablemente se dan, sobre todo en la pareja. La herida de humillación, esto es muy duro porque, miren, humillaciones podemos vivir a lo largo de la vida. Yo creo que esta herida de manera especial a veces
es un poco una herida muy social. Hoy que estamos en un mundo donde no comprendemos las diferencias, donde no aceptamos al que es distinto, donde lo que es diferente de mí lo miro con rechazo, puede que lleguemos a generar humillación y heridas en otras personas. Y hay personas que a lo mejor han vivido esta herida y a veces se ponen en una circunstancia de seguir entablando relaciones donde son lastimadas. La herida de traición, mira, la herida de traición genera un enojo muy grande. Las personas que la viven probablemente han tenido un quiebre de expectativa a lo largo de su vida, ya sea supremo, como cuando descubrimos una mentira que ha sostenido incluso una realidad familiar, llámese una traición matrimonial, o alguna situación que a lo mejor me han ocultado y la vivo con un enorme quiebre de expectativa, o cuando realmente he vivido esperanzada en que alguien o algo suceda y esta expectativa no llega. Y a veces lo que genera es esta herida de sentirme traicionada. Y la verdad que puede llegar a generar una especie de actitud controladora justo, ¿no? Para que yo garantice ahora que las cosas salgan como yo lo espero, que nunca se salgan de control. Entonces es una herida que a veces podemos notar en las personas que se aferran a querer controlar las agendas del corazón, las vidas de otras personas, incluidos evidentemente y de manera especial las personas más allegadas de quienes más esperamos. Y aquí esta herida de la que yo les hablaba, la de injusticia, esta herida, miren, nos hace muy rígidos, ¿no? Probablemente nos sentimos a lo mejor a lo largo de la vida injustamente tratados, injustamente valorados, probablemente que se esperaba mucho de nosotros y que nunca fue suficiente, y no tanto en lo que hacemos, sino claramente, ¿no? Sino que claramente a lo mejor en las cosas, en cómo lo hacíamos. Entonces, creo que esta herida de injusticia a veces nos hace profundamente perfeccionistas, que nos hace voltear a mirar con poca compasión a los demás sin darnos cuenta que provocamos las mismas heridas de las cuales seguramente provenimos. Entonces, esto a grosso modo, ¿no? Evidentemente me gustaría adentrar en ellas. De todas maneras, yo después dejaré alguna información por si a alguien le interesa adentrar en cada una de estas heridas, pero que nos demos cuenta que es mucho el sufrimiento. Ahora, no es que tengamos una herida en particular, podemos tener todas y podemos tenerlas en una gran magnitud, en una gran intensidad presentes en la vida, y probablemente eso es gran parte de lo que hoy nos tiene desolados, entristecidos. Algunos de los pasos para ir lamentablemente concluyendo, pues para sanar estas posibles heridas, miren, lo primero es aceptar, ¿no? Cuando nos tapamos los oídos, cuando no queremos mirar, cuando las historias que nos relatamos o que les relatamos a los demás son, como lo dice, como lo escenifica la imagen, palabras sin conexión, y no acepto que este es mi sufrimiento, no acepto que este fue mi padre, esta fue mi madre, esta fue la circunstancia gravísima que yo viví, pues realmente pues hay un camino muy difícil, porque finalmente lo que sucede es que no estoy aceptando esa herida, y no se puede curar lo que no se acepta, ¿no? Es como la persona que se niega a ir al médico a pesar de que la evidencia sintomática de lo que sea, ¿no? De a lo mejor un tumor que comienza ya a mostrarse, una coloración distinta en una parte del cuerpo, algún sangrado. Es decir, a ver, hay cosas y hay síntomas que no puedes negar, y que esta conferencia, como Lili y yo la pensamos, pues realmente lo que busca es acercar a ustedes indicios de forma que pueda ser un camino y un punto de partida. Pero necesitamos aceptar el dolor como parte de nuestra vida. De nada nos sirve evitarlo ni negarlo, sino más bien afrontarlo. Después también, fíjense, arrancarnos, deshacernos de esas máscaras que van haciendo que aparentemos que nada pasa en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces vamos por la vida como, mira, todo está bien, vivimos con normalidad, somos la pareja perfecta, soy la persona perfecta, vivo muy alegre, en redes demuestro una felicidad que no acaricio ni por tantito, somos la familia sin problema,
tenemos que atrevernos a arrancarnos esas máscaras de invencibles, de poderosos, de todo lo puedo, de conquistadores, y aprender a tocar el dolor para poderlo curar. De lo contrario será muy difícil. Por otro lado, no podremos detener el tiempo ni mucho menos negarlo, como yo lo decía, porque tarde o temprano esta espiral afectiva sale a la luz con algunas de las cosas que no quisiéramos haber vivido, pero necesitamos aprender a purificar, ¿no? Que es reconocer qué efecto en el presente han traído estas heridas. Hay mamás que con muchísimo dolor me dicen, a ver, quiero dejar de maltratar a mi hija, a mi hijo, quiero dejar de hacer esto, no puedo comprender cómo hago con mi hijo, con mi hija, lo que hicieron conmigo y tanto aborrecí, porque necesitamos aprender a aceptar este daño y aprender que muchas veces mi sensación de impotencia, de indefensión, es la que me lleva a dañar a esta generación que procede de mí, que son mis hijos. Y entonces, claro, vamos haciendo un daño de manera tan ciega y lamentablemente tan inconsciente, que necesitamos aprender a purificar. ¿Qué es purificar? Es justamente pasar por una especie de proceso donde yo quito el daño de mi vida para poder otorgar una mayor limpieza, mayor pureza en mis actuaciones. Y justo, y tengo que aprender a sobreponerme de esa herida, ¿no? Hay quienes pareciera que les gusta acariciar la herida, respirar por ella, no tienen la intención, ¿no? Muchas veces de sobreponerse, oye, pues he sido rechazado, pero sigo manteniéndome en este discurso en donde sí, porque a mí que nadie me quiere. No, necesitamos aprender a desear sobreponernos, a mirar con esperanza la posibilidad de paso a paso y con gradualidad salir adelante, hacernos responsables. Y aquí, miren, ya para ir terminando, ¿qué sería la responsabilidad? Es que toda acción que antes yo podía cometer, ¿no? Decían, bueno, pues yo, si había un problema de pareja, pues yo me salía a tomar, me salía con los amigos, o si yo me enojaba, golpeaba al hijo. Esas son las acciones en lo aislado. ¿Qué tengo que aprender poco a poco a ponerle a las acciones? Una intencionalidad. Deseo recomponer mi vida de pareja, deseo llevar un mejor vínculo y una mejor intención de trato con mis hijos. Entonces, cuando yo le inyecto intención a esa acción, la finalidad o el propósito de lo que de esas acciones surja, evidentemente será distinto. No digo que sea la primera, necesitamos generar hábitos saludables en la manera en cómo nos integramos para poder pasar a un siguiente paso dificilísimo, que es el perdón. Miren, el perdón, hay una frase de Jutta Burgraff, que es una teóloga alemana, y dice, debemos perdonar como pecadores que somos, no como justos, porque el perdón es más compartir que conceder. Cuando yo entiendo el daño que he hecho, no solo el que me han hecho, sino el que yo también con mis actitudes, mis negligencias, mi falta de dar y de provocar carencias en otros, también le he hecho daño a los demás, me doy cuenta que estoy en una igualdad de circunstancias, por lo cual tengo que aprender a compartir el perdón, no a decir te concedo el perdón o espero que me lo des, no, sino que más bien lo aprendo a compartir como una condición humana. ¿Para qué? Para que en mi vida, más que ir decidiendo qué hacer, decida yo quién ser, que todavía es más profundo. Aprender a vincularme conmigo, con mi dolor, con mis alcances, mis limitaciones, pero también con todo este potencial de crecimiento y de mejora que creo de verdad, de corazón y con esperanza, por eso me dedico a la terapia, podemos llegar a tener todos. Pues agradecerles infinitamente, dejo aquí los datos de contacto en redes para que amablemente nos sigan las cosas los eventos, actividades, conferencias y talleres que solemos disponer para ustedes, y agradecer infinitamente a Vive Mujer el que hoy hayamos podido pues formar parte de esta conferencia, que espero que sea de utilidad, y quedo abierta a la posibilidad de las pocas preguntas que se puedan hacer por tiempo y comprometiéndome a contestar más tarde y hacerlas llegar a través de Lili. Elena, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Sin duda es un tema para todos importante, porque en la medida que reconozcamos en nosotros esas heridas
que tengamos la capacidad de reconciliarnos con nuestro pasado, que gracias a ese pasado es lo que somos en este presente, sin querer cambiar algo de lo que ya pasó, porque ya pasó y no podemos hacer nada, como ya lo has mencionado, pero sí con esta esperanza que a partir de lo que yo decida, que es lo que hacemos en los talleres de Vive Mujer, en esa elección de vida, de lo que decido yo hacer con lo que tengo, reconociéndolo, sanándolo, para poder así, reconociéndome como sobreviviente de tantas lecciones de vida que cada persona atesoramos, podamos llegar pues a ser lo que realmente soñamos ser. Tenemos muchos comentarios, muchísimas gracias por la confianza, algunas preguntas que yo creo que las vamos a dejar para que las podamos contestar posteriormente, Elena, porque Elena se tiene que ir a dar una clase. Pero sí me gustaría, Elena, que a las personas que nos dieron su confianza y que abrieron temas delicados, les des un mensaje esperanzador y de contención. Sí, fíjense, cuando yo hablo de este tema, me preparo en el sentido no de saber que de mí va a provenir, ¿no?, el consuelo, sino que soy un medio que habla de un tema delicado, ¿no? Comprendo el enorme sufrimiento que muchas personas han atravesado en su vida, que nadie está exento de experimentarlo. Seguramente hubo personas que pudieron haber sentido muchísima conmoción porque a lo mejor se les abrieron recuerdos de abusos, de situaciones en donde a lo mejor pasaron mucho tiempo, ¿no?, bajo desprotección, bajo abandono, bajo inestabilidad. Y les quiero decir que de verdad, si en mis manos pudiese estar la posibilidad de sanar parte de ese dolor perpetrado, ¿no?, de ese dolor vivido, lo haría. Por eso, de verdad, mi vocación y mi profesión se ha vuelto de verdad una misión, porque creo que las personas estamos muy necesitadas de sentir consuelo, necesitadas de ser vistas, de ser acompañadas, de que tengan compasión de nosotros. Pero también les quiero decir, de verdad, con profunda convicción, de que se puede alcanzar la plenitud a pesar de lo que hayamos vivido, que siempre puede haber alguien que nos sostenga, que siempre puedo encontrar una mano que acompañe, ¿no?, una palabra que consuele, y parte de lo que Vive Mujer, Marca Familia, buscan a través de estas actuaciones, pues justo quieren generar esa confianza, ¿no?, en que siempre será mucho más el amor, la abundancia de bien que el daño que hayamos podido experimentar. Entonces, de verdad me comprometo públicamente a contestar esas respuestas, a hacer contacto personal. De verdad lo voy a hacer, no pienso fallarles, no pienso fallarle a Lili, a quien le tengo enorme cariño y respeto. Entonces me comprometo de verdad a dar puntual seguimiento a las respuestas. Ténganme paciencia, que lo haré encantada, y quisiera que tomen pues esta experiencia más como decir, me abrió el corazón y me dejó herida, latiéndola, no, sino como la oportunidad que a lo mejor hoy se me presenta de escuchar algo que me era necesario escuchar para emprender el cambio. Y como bien lo mencionas, Elena, también los esperamos a los talleres que estamos dando gratuitamente con una hermosa comunidad de mujeres que nos estamos apoyando unas a las otras. Me voy a permitir recomendarles este libro, ¿sí? Yo lo he leído a fin de año con uno de mis hijos y no saben qué maravilloso es como a través de la historia de una sobreviviente, ¿no?, de los campos de concentración, nos da tantos consejos que en verdad que son súper prácticos para empezar a trabajar en este autoconocimiento. Y aquí nos menciona que reconociendo esa herida que tenemos gran parte del camino avanzado. Entonces, este año tiene que ser un año de esperanza, un año de mucha compasión, empezando por nosotros mismos para estar facultados, para tener compasión con los demás. Elena, en verdad, muchísimas gracias. Sabes que el cariño es compartido y obviamente que te admiro todo el trabajo y sobre todo
toda este profesionalismo, pero sobre todo este gran cariño que siempre tú imprimes a todo lo que tú, en lo que estás con tus pacientes, con tus alumnos, con todo. En verdad, muchísimas gracias, porque este mundo necesita más personas que sean acompañadas como lo eres tú. Y quiero terminar con una frase de Elena Anaya, ¿no? Que cada quien tenemos que florecer con la realidad y a dar lo mejor de sí. Estar en la mirada expectante de nuestro propio crecimiento para que en la medida de tu excelencia personal seas tú mismo. Estas son palabras de mi querida Elena Anaya. Elena, un abrazo a ti y a toda tu familia. Y a todos ustedes deseándoles muchísima salud, una salud integral. Muchísimas gracias, Lili. Un abrazo enorme a todos. Buenas noches, muchas gracias por compartir esta charla.